Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en la edición de su programa que hemos preparado pensando en los tiempos de la revolución, pero no desde una perspectiva histórica, sino de las revoluciones que están hoy presentes en el quehacer de la economía, de la tecnología, de la empresa y de las revoluciones que vienen. Y para eso hemos armado un panel de expertos. Nos acompañan el día de hoy el doctor Álvaro Bracamonte. Él es profesor investigador del Colegio de Sonora. Bienvenido. Víctor. También se encuentra con nosotros el ingeniero Saúl Rojo, fundador y director general de CT Internacional y líder empresarial. Muy amable, Víctor. Muchísimas gracias. Al contrario. Y el licenciado Marcos Paz, especialista en estrategia digital y redes sociales. Pues bienvenido. Muchas gracias, muy amable, Víctor. Y comentábamos, aprovechando las épocas de la revolución, de lo que estamos viendo, más que desde una perspectiva histórica, desde su perspectiva, ¿qué es lo que provoca las revoluciones hoy en día? Doctor Bracamonte. Las revoluciones tecnológicas, creo yo que sin duda es la síntesis del conocimiento, la síntesis de la información acumulada durante años, y esa información permite construir algunos esquemas, algunos dispositivos tecnológicos que sin duda pueden tener alguna trascendencia sobre el desarrollo económico, sobre el desarrollo social. Entonces creo yo que la base de estas revoluciones tecnológicas, de la base de las revoluciones incluso de carácter social, es la acumulación de conocimiento que finalmente se expresa en algún cambio disruptivo, no incremental, que permite que la sociedad cambie, que la economía cambie, que veamos nuevos paradigmas y que estos paradigmas al final pues puedan reflejarse en que la sociedad viva mejor, ¿no? Ingeniero, las revoluciones se presentan hoy en día por la acumulación de conocimiento, de una manera automática o tiene que ver con los contextos. ¿Qué es lo que usted percibe? Yo coincido con Álvaro. Definitivamente las revoluciones se presentan porque se dan dos circunstancias. Una de ellas, evidentemente, el incremento de necesidades de innovación, y la innovación se genera a su vez precisamente por la acumulación de conocimiento. No se presentan de manera fortuita, son precisamente una acumulación de esos dos eventos. Sí, creo también que hoy las revoluciones son, al igual que las crisis, se presentan con mayor continuidad. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en la que el crecimiento se ha dado de manera acelerada comparada con cualquier otra época de la historia de la humanidad. Marco Paz, las revoluciones actualmente. Yo creo que ha cambiado los paradigmas de las revoluciones. Antes eran movimientos sociales que inclusive terminaban en estallidos y algunos movimientos armados. Hoy las revoluciones parten más de la oferta, ¿no? De esos grandes cambios que cambian absolutamente todos los paradigmas que se siguen. Antes la revolución era una revolución armada porque había gente que estaba insatisfecho y se unía para ganar esas conquistas y hacer una mejor distribución del poder. Ahora las revoluciones son tecnológicas, grandes cambios que modifican absolutamente todos los patrones de vida, como es el caso de Internet, ¿no? Eso es algo muy interesante porque prácticamente ha convertido lo que viene en adelante una especie de aceleración de la historia. Ya estamos viviendo pequeñas microrevoluciones prácticamente cada 2 o 3 años con la incorporación de nuevos conocimientos técnicos. Hoy estamos viviendo en plena sociedad de la información y conocimiento y eso ha provocado que la velocidad de la historia se precipite. A ver, si estamos hablando de acumulación de conocimiento, y estamos hablando de estas situaciones de mercado y de las necesidades acumuladas, ¿existe en la discusión estas esferas sociales que no tienen conocimientos o en donde no se ha acumulado el conocimiento o que no tienen forma de acceder a la información, al Internet? ¿Dónde se encuentran ellas en la discusión de estas revoluciones de nuevo siglo, digamos? Fíjate que una muy buena pregunta porque demuestra el contraste que tenemos. El tema de fondo que ha surgido todas las revoluciones es la desigualdad, la pobreza, quienes se sienten excluidos del desarrollo, ¿no?
Y aquí desafortunadamente eso, lejos de ser mejorado, se está acrecentando. Antes teníamos la pobreza material, que era muy importante. Hoy la pobreza mayor y más difícil de resolver, porque la brecha en el tiempo es imposible de saldar en los siguientes años, es la pobreza del acceso al conocimiento. Muchas de las personas están ajenos, Víctor, a estas oportunidades que ofrece las revoluciones tecnológicas, no tienen acceso a Internet, por lo tanto no tienen acceso a los conocimientos, a las oportunidades que el mercado ofrece, a la oportunidad de aprender, de tener una mejor salud, de tener una mejor educación, y eso sí está creando una desigualdad mucho mayor, y es una contradicción. Hoy como nunca tenemos mayores capacidades de producción, pero hoy como nunca tenemos mayor desigualdad. Pero existirá, digamos, desde la experiencia que ustedes tienen, mecanismos, ya sea del propio mercado o a través del gobierno, precisamente para incluir esto. Es decir, porque insisto, pareciera que luego las revoluciones del siglo pasado tenían que ver más con la situación de desigualdad y entonces los menos favorecidos empujaban los movimientos. Ahora de repente pareciera que si hablamos de una revolución o de muchas revoluciones en el tiempo, pero son los revolucionarios pareciera tienen una plataforma más cómoda. ¿Es eso así o hay mecanismos sociales, cívicos, gubernamentales desde su perspectiva que hacen que esto cambie? Doctor Bracamonte. Bueno, yo pienso que quizá en el pasado las revoluciones las hacían las masas depauperadas, sin duda, pero que esas masas depauperadas estaban encabezadas por gente muy ilustrada en el sentido de que tenían un proyecto político distinto al que en ese momento predominaba en una región, en un país. Creo que esa condición sigue presente. Las revoluciones probablemente ya no son sangrientas como normalmente en el pasado ocurría, sino que ahora son poco a poco incrementales y que estas revoluciones no necesariamente son de carácter o tienen una naturaleza vertical que vienen desde abajo hacia arriba por gente ilustrada, sino probablemente tienen ahora una naturaleza horizontal, es decir, el conocimiento efectivamente está más democratizado porque hay mejores mecanismos de apropiación de esa información y porque independientemente de que existe una brecha digital muy fuerte, esa brecha digital probablemente puede reducirse a raíz de que los dispositivos electrónicos están generalizados. Pues, por ejemplo, uno se sorprende cómo México, con 120 millones de habitantes, de los cuales alrededor de la mitad son pobres, pues resulta que tiene en existencia 103, 104 millones de dispositivos de telefonía celular. Quizá no sean teléfonos inteligentes, pero por lo menos están comunicados y ya faltaría que la cobertura del Internet fuera más generalizada para que todo el país estuviera conectado a través de este tipo de redes. Entonces creo que eso, aunque se diga rápido, constituye el embrión de algo revolucionario, en el sentido de que eso puede estar transformando a la sociedad y que los patrones de control político que en el pasado eran dominantes, pues ahora se dificulte más esos criterios de control político que en el pasado prevalecían. Y eso, parece mentira, me parece muy revolucionario por la trascendencia que tiene en la reconstrucción de la sociedad, en una nueva sociedad. ¿Existirá Perdón, quiero profundizar un poquito acerca del tipo de revoluciones que hoy tenemos. Yo comentaba en mi intervención anterior acerca de cómo las revoluciones hoy son se presentan con mayor frecuencia, pero también hay que considerar que hoy las revoluciones son de otra índole. En el pasado las revoluciones se gestaban por cuestiones de índole política y con un componente muy importante en la parte de las desigualdades sociales, básicamente la parte de la economía. Hoy la situación sigue siendo la misma. Hay una verdadera revolución y esa revolución es permanente. Veamos cómo las fortunas derivadas, voy a mencionar un origen, el de la industria petrolera, hoy están cambiando, están pasando a un segundo y un tercer término. La revolución, los nuevos
los nuevos generales, los victoriosos, están siendo los de la industria de las tecnologías de información y específicamente la de medios digitales. Hoy los nuevos zares, los nuevos reyes, se apellidan Zuckerberg, ¿sí? La revolución ahí se está gestando. Y a pesar de que no vemos cambios abruptos, esos cambios son continuos. Y para poder percibirlos, lo que tenemos que hacer es situarnos en un instante de tiempo y ver hacia atrás, pero ya son periodos más cortos. Estamos hablando de que la gran revolución industrial, la primera de ellos, estamos hablando de 60 años. Una segunda revolución se presenta 60 años después. Hoy las revoluciones se presentan, lo reitero, igual que las crisis, en 10 años, 15 años, estamos viendo un mundo totalmente diferente. ¿Pudiera ser que estas nuevas revoluciones, que tienen que ver mucho con la tecnología, con el tema de la innovación, la educación, no solamente sean diferentes en esto que se platica de los actores, sino que tenga otros elementos de la tecnología y además un componente de globalización, es decir, que sean revoluciones no solamente nacionales, sino que vengan, digamos, de otros lados o se presenten en otros lados y que el país se pueda sumar? Si quieren, hacemos una pausa y regresamos precisamente hablando de estas revoluciones tecnológicas y de cómo México se inserta en este ambiente global. Regresamos en un momento. Regresamos en la edición de su programa el día de hoy, que hemos preparado con motivo de la revolución, pero hemos querido darle un giro al tema no desde un aspecto histórico, sino a través de las revoluciones, de la revolución o las revoluciones que se presentan hoy en día con otras caras, con otros actores, con otras dinámicas relacionadas más con la tecnología, con la innovación, con el conocimiento. Y de eso estamos platicando con el doctor Álvaro Bracamonte, profesor investigador del Colegio de Sonora, el ingeniero Saúl Rojo, fundador y director general de CT Internacional y líder empresarial, y el licenciado Marco Paz, especialista en estrategia digital y redes sociales. Platicábamos en el segmento anterior algunas notas características de estas revoluciones que vemos en este siglo que todavía parece es nuevo. Y el componente tecnológico, decíamos, ingeniero, existen, ahora los generales son los que están a la cabeza de marcas como Facebook, como Twitter, y me quedaba yo con la reflexión y planteábamos eso. Bueno, entonces también son revoluciones que no tienen una connotación nacional, es decir, ese elemento está ausente, eso es bueno, es malo. ¿Cómo lo consideran ustedes? Yo creo que las revoluciones son como la economía. Cada día están más globalizadas y además cada día se generan con mayor simultaneidad. Antes, y veamos, remitámonos a la época de principios del siglo XIX, en los años 1800, veamos cómo se generó una serie de la independencia de la corona española por parte de muchas colonias en América Latina, se fue dando paulatinamente, pero si lo comparamos hoy, por ejemplo, con lo que sucedió en la primavera árabe, vemos que equivale a lo que sucedió a principios de ese siglo, de los años 1800, 1830, francamente fue muy lento. Hoy, o sea, las revoluciones prácticamente son instantáneas. Lo que está sucediendo en el lugar más apartado del mundo, estamos perfectamente enterados a través de los diversos medios digitales. Yo creo que esas revoluciones, pues, están también globalizadas. Y además, los impactos, a pesar de que no son gestados por las armas, hoy, o sea, las herramientas son otras y son las herramientas de los medios digitales, las redes sociales. Pero ¿habrá espacio, digamos, para la identidad regional? ¿Habrá espacio para los actores locales? ¿En qué medida y bajo qué dinámicas? Marcos Paz. Yo creo que están sucediendo ambas cosas, ¿no? Efectivamente, el mundo se aplanó. Hoy todo está absolutamente conectado y todo es en tiempo real. Todo lo que sucede y todo altera de alguna u otra forma el tema económico, el tema social o el tema político, ¿no? Sin embargo, aún con este cambio, pareciera ser que cambiamos para que todo siga igual. Los mismos fenómenos que teníamos antes de concentración del dinero y del poder siguen dándose actualmente.
las mismas condiciones, digamos, de esos grandes autoritarios, esas grandes autoridades que concentraban poder, se sigue dando hoy en las grandes empresas tecnológicas. Y eso ha hecho que se vacíe un poquito lo local, ¿no? Como hay una gran cantidad de información que se distribuye y se comparte, nos hemos empezado a parecer un poquito todos, ¿no? Hoy las redes sociales te permiten tener comunicación con alguien de tu comunidad, pero también con alguien de un continente alejado, ¿no? Y en una comunicación directa, sin intermediarios. Entonces sí creo que uno de los grandes fenómenos es que estamos vaciándonos de lo local y estamos adquiriendo una visión más global, ¿no? Y eso yo diría que es una buena o mala noticia. Buena en el sentido que nos permite saber lo que está ocurriendo en el resto del mundo y de entonces aprender para superar nuestros retos, y es mala noticia porque nos estamos pareciendo demasiados unos a otros, entonces estamos perdiendo esa identidad que nos hacía ser diferentes y mejores, ¿no? Doctor Bracamonte, ¿coincide? ¿Se vacía lo local? ¿Estamos perdiendo la identidad y percibe otro fenómeno? Yo creo que ahí la paradoja de la globalización va aparejada a la revolución tecnológica, se retroalimenta. No podemos entender la globalización sin esa presencia generalizada de las tecnologías de la información. Son causa y efecto de ese proceso, ¿no? Pero también es cierto que a la globalización y a la revolución tecnológica no le podemos acreditar la persistente desigualdad, no solo la persistente desigualdad, sino la profundización de las disparidades sociales, no solamente en los países subdesarrollados, sino en general en todos los países. Veamos las economías más sólidas, más poderosas, y están registrando también este tipo de distorsión social entre que unos cuantos se apropian de una parte mayor de la riqueza. Dentro de los propios países, ¿no? Y dentro de los propios ricos más ricos, es decir, el 10% más rico pues detenta un porcentaje alto del ingreso nacional, pero de ese 10% más rico, resulta que el 1% detenta todavía más que el resto. Entonces, hay muchas disparidades. Entonces, yo lo que creo es que a la revolución tecnológica, la globalización, que me parece que son las dos caras de la misma moneda, no se le puede acreditar, insisto, los problemas de disparidades sociales. Creo que tiene que ver mucho con las políticas públicas, las políticas sociales, las políticas económicas, que me parece que han permitido que esa concentración se dé, pues porque el modelo económico más o menos así lo estaba patrocinando. No lo podríamos entender de otra manera. Creo yo que debemos de estar totalmente de acuerdo en el proceso de globalización, totalmente de acuerdo en las revoluciones tecnológicas, pero probablemente no este tipo de globalización ni este tipo de revolución tecnológica por las consecuencias sociales que ha tenido. Si eso no nos permitiera aminorar las distorsiones sociales, me parece que eso nos llevaría a un buen puerto. Y termino diciendo lo siguiente: la globalización está pariendo su propia némesis, su propia paradoja, que es la emergencia de las identidades regionales. De otra manera no podríamos entender cómo grandes sectores y grandes regiones del mundo quieren emanciparse porque tienen su propia identidad. Pensemos solo en Cataluña, por ejemplo, que ahora está en proceso de emancipación y de independencia de España, y no lo podemos entender justamente si no entendemos que la globalización está generando precisamente la emergencia de las identidades regionales. Entonces, pues sí, efectivamente la globalización ha estandarizado, ha occidentalizado justamente todos los procesos económicos y sociales, pero al mismo tiempo está fortaleciendo las identidades regionales, porque además vamos a competir globalmente si localmente estamos sólidos, ¿sí? Se ha platicado que hay activismo que se acompaña ahora de nuevo siglo, que se acompaña precisamente con estas herramientas tecnológicas, pero también existe la crítica de que son activismos que no van más allá de un botón o de una manifestación en redes sociales. Siguiendo un poquito lo que platicábamos en el segmento pasado, así como cambiaron los generales
cambia el perfil del revolucionario tecnológico, ingeniero? Definitivamente. Hay un cambio muy importante en el esquema de ser activista. Hoy somos activistas de teclado. Somos los ideales, inclusive son otros. Y eso es producto de lo que yo le pudiese llamar la evolución del capitalismo. El capitalismo está sufriendo una transformación que a mí me parece interesante. Y es una transformación verdaderamente que es una paradoja. Por un lado, se presenta esa combinación, esa simbiosis de que pareciera ser que se está democratizando. Eso quiere decir que hay oportunidades para todos, ¿sí?, a través de la tecnología, en ese ambiente de capitalismo, pero curiosamente una vez que llegas a un cierto nivel de acumulación de riqueza, inmediatamente empieza a acrecentarse las diferencias, empieza a darse una polarización en cuestiones de ingresos, y lo podemos ver en el caso de las compañías hoy vigentes en la industria de tecnología de información. Repentinamente, voy a mencionar por ejemplo el caso del mismo Bill Gates o el caso del señor Dell, todos pareciera ser que son iguales. El capitalismo les brinda la oportunidad de poder incursionar en un mercado que es hoy global, ¿sí?, y una vez que incursionan y que son exitosos, se acrecenta esa disparidad, esas diferencias en cuestiones de ingresos. Yo creo que lo que habría que replantearnos es, bien, la cuestión del sistema económico que estamos viviendo, creo que se debe de perfeccionar para agregarle un componente que sea más humano, y que esa democratización que se está dando de oportunidades, también los ingresos tiendan a democratizarse. No está nada fácil, lo reitero, es una situación difícil. Llegamos al tiempo de hacer una pausa. Estamos platicando sobre la revolución, pero desde una perspectiva más innovadora hacia la tecnología, hacia lo que viene en el futuro. Si les parece, en el siguiente segmento trataremos de platicar, bueno, esta revolución se refleja en lo que se vive en Sonora, en lo que se vive en Hermosillo, en nuestros municipios, porque de repente estamos platicando nada más de otros países, pero cómo eso se refleja en nuestras comunidades y cómo eso tiene que ver también con un componente que ya se ha platicado aquí, que tiene relación con los negocios. Hacemos una pausa y en un momento regresamos. Las revoluciones, que es de lo que hemos estado platicando, ya se nos presentan no solamente como un tema social, sino como algo social en donde también se involucra el tema de la tecnología, la innovación, el conocimiento, y de eso estamos platicando. El día de hoy tenemos este panel de expertos, el doctor Álvaro Bracamonte, profesor investigador del Colegio de Sonora, el ingeniero Saúl Rojo, fundador y director general de CT Internacional y líder empresarial, Marco Paz, especialista en estrategia digital. Estuvimos haciendo un recorrido, digamos, amplio sobre la innovación, la tecnología, todo con este enfoque de la revolución o las revoluciones que vienen. Sonora pareciera, de acuerdo con el diagnóstico, existe la infraestructura instalada, quizás ha faltado una decisión desde, digamos, los puntos cardinales de lo gubernamental, de lo empresarial, para empujar el tema más adelante. ¿Qué es lo que viene? Es decir, me quedo ahorita con la sensación de que estamos hablando del pasado, tenemos una agenda de pasado, cuando deberíamos de estar pensando en pasado mañana, ¿no?, en lo que viene, y qué es lo que nos falta, cuáles son estos temas que vienen en estas revoluciones que vienen. Marco Paz. Necesitamos hacer una revolución disruptiva del pasado. Ya lo que hicimos anteriormente no nos dio y no nos va a dar. La forma en que distribuimos los ingresos es una forma totalmente anacrónica. Los distribuimos por demanda, no por futuro. Tenemos que atrevernos a entender que solamente la generación de conocimiento es lo único que nos puede dar un lugar en un sistema altamente competitivo. Creo que en Sonora tenemos todos los elementos. Primero, tenemos una base tecnológica
aceptable comparativamente con México, pero muy rezagada si lo comparamos con nuestros socios que tenemos y a los que quisiéramos eventualmente competirles. Segundo, sí tenemos un talento muy importante que ha destacado, pero no estamos suficientemente desarrollando, ¿no? Y eso tiene que ver desde el inicio. Hay que modificar todos los planes de estudio porque a nadie se les explica de habilidades y competencias tecnológicas. La tecnología como que les llega de sorpresa y tienen que intuitivamente saberlo utilizar, y ese es un gran despropósito. Y la tercera y más importante, creo que debe haber una apuesta deliberada de todos. Tenemos que ganar el futuro. Sonora tiene un gran futuro, pero solamente si nos decidimos a ir por él. Y ahí, Víctor, yo creo que sí tenemos que cambiar de paradigmas. Es el momento de revolucionar y de revolucionarnos todos si queremos un espacio en el futuro. ¿Qué es lo que estará faltando? ¿Cómo debemos de estar preparados para las agendas que vienen, para las revoluciones que vienen, ingeniero? Yo creo que tenemos que entender que o nos modernizamos o simplemente no podremos atender las necesidades de la población. Y yo creo, o sea, hablando de revoluciones, estoy convencido de que todas las revoluciones se gestan por esa acumulación de conocimiento y de necesidades, como lo comentaba. Y creo que hay una necesidad enorme de eficientar la gestión gubernamental. Creo que tenemos que aprovechar las tecnologías con el propósito de hacer un e-gobierno, un gobierno más eficiente. Creo también que las necesidades en términos de salud, en términos de educación y en términos de seguridad, si las queremos satisfacer, curiosamente tenemos que allegarnos de los avances tecnológicos. Es decir, o nos subimos al tren de la innovación vía tecnología o simplemente nos vamos a quedar fuera. Hoy, o sea, nuestro Estado necesita incrementar también el ingreso promedio, ¿sí? ¿Cómo le podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es precisamente entrar en ese camino virtuoso de generación de riqueza que genera competitividad. ¿Cuál es? Precisamente, o sea, transformar la información en conocimiento, que genera mayor productividad, que a su vez detona la competitividad. Y la competitividad evidentemente viene acompañada de un ingreso mayor. Las revoluciones que vienen, ¿qué debemos de hacer? ¿En dónde debemos de estar parados? ¿De qué temas debemos de estar platicando? Doctor Bracamonte. Bueno, yo me quedo con una frase de un exgobernador que decía, a propósito de que nos estamos entreteniendo mucho en el pasado, en cosas que no están pavimentando el futuro, que ya no deberíamos de ver por el retrovisor, decía este exgobernador, sino ver de frente y qué es lo que nos depara el futuro, porque ese futuro, si no lo resolvemos adecuadamente, ese futuro nos puede ganar y nos puede arrasar, en el sentido hasta revolucionario, en el estricto sentido del término, ¿no? Si no satisfacemos hoy y pasado mañana las necesidades que esta población está reclamando, justamente reclamando, esta población puede auspiciar otros procesos que son sin duda indeseables, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor? Aquí hemos dicho, yo creo que es la innovación, sí, es el factor determinante que nos puede estar construyendo un mejor futuro para el país y para el estado de Sonora, por supuesto. Pero entonces, si es tan fácil, o digamos, si es tan obvio cuál es el determinante de lo que pavimenta el futuro, pues porque si es tan obvio, si es tan sencillo, pues ¿por qué no lo hacemos? Y resulta que ahí está el problema. No es nomás pensar en la innovación, cómo vamos a concretarla. Se requieren un conjunto de condiciones para generar ambientes de innovación. O sea, construyamos los ambientes de innovación, construyamos la base necesaria para la gestación de esas innovaciones y que esas innovaciones vayan íntimamente ligadas a la solución de problemas de la plataforma productiva, sí, desde luego,
pero también de la cuestión social. La innovación social es elemental, es fundamental, a veces hasta un cambio institucional menor, un ajuste en las reglas, un ajuste en los reglamentos puede ser hasta suficiente incentivador, y un incentivo suficiente para la transformación social. ¿Por qué no lo pensamos de esa manera? La innovación no solamente en el ámbito de la producción, la innovación también en el ámbito de lo social, pues porque si no nos ponemos la agenda que ahí está, esta, insistiría, nos puede rebasar y nos puede llevar a escenarios que sin duda son indeseables, pues porque finalmente las revoluciones como las conocíamos en el pasado, al final no llevaron a ningún resultado. Para que el futuro no nos alcance, para generar estos ambientes de innovación, y bueno, se ha platicado de los cambios en los planes de estudios, en el impulso que se le puede dar a la empresa, pero con lo que se observa, ¿las condiciones están dadas o cuáles son estos elementos que ustedes identifican que habría que ajustar? ¿Dónde están las claves para no cometer lo mismo que se ha estado haciendo y que el futuro nos alcance y que nos quedemos nada más platicando de las grandes revoluciones tecnológicas que hay fuera del estado de Sonora y nos quedemos con la carencia de lo que sucede aquí adentro? ¿En dónde están los ajustes? Primero hay que romper con inercias y con intereses que ya no dan, nos regresan hacia el pasado. Y segundo, hay que reconocer lo bien que estamos haciendo. Hoy tenemos, en el caso de Sonora, una de las empresas tecnológicas que juega un rol de liderazgo a nivel nacional, que demuestra que sí tenemos el talento, la capacidad, los recursos humanos y los ambientes, que es el caso de CT Internacional, reconocido no solamente como uno de los mayoristas más importantes en materia de tecnología, sino también avanzando en temas de comercio electrónico, convirtiendo a Sonora ya en un punto neurálgico de toda esta estrategia. Yo diría que sí hay condiciones, pero estamos volteando para otro lado, pues seguimos invirtiendo nuestros escasos recursos donde ya no nos dio, cuando deberíamos estar volteando estos casos de éxito para poderlos potencializar y generar cadenas de valor alrededor para poder llegar con mayor éxito. Tenemos capacidades, pero las tenemos desintegradas, las tenemos desorganizadas, las tenemos sin las prioridades debidas. Creo que merecemos los sonorenses un nuevo liderazgo que vea el futuro como una oportunidad y con el hambre pues de que ganemos un espacio. Muestras tenemos, que es el caso de Saúl Rojo y su empresa. Creo que nomás tenemos que animarnos, ponernos las pilas. Rápidamente, ¿qué ajustes serían los que observa, digamos, desde su experiencia? Definitivamente, si queremos ser más asertivos, si queremos tener mejores resultados, un elemento básico es darle continuidad a los buenos programas. Ahora que Álvaro estaba parafraseando a exgobernadores, voy a mencionar también una cita de otro exgobernador. No debemos de componer lo que no está descompuesto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Yo creo que dado que estamos haciendo pininos y no somos en la administración pública, no tenemos la suficiente experiencia, debería de normarse para generarse una especie de servicio civil de carrera en materia de tecnología y de innovación, de manera tal que aquellos programas que están dando buenos resultados no los desechemos, sino que le demos la continuidad. Y no solamente a los programas, que aprovechemos el talento, o sea, que estoy convencido de que se tiene y que ha dado muestras de obtener buenos resultados aquí en Sonora, para perfeccionar. Eso nos va a dar competitividad. Y en diversos ámbitos lo podemos hacer, en la parte de la industria aeroespacial, de las tecnologías de información. Esas son detonantes básicos de crecimiento y de competitividad. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Por supuesto, es un tema que da para mucho y tiene aristas suficientes como para poder extendernos más. La intención, como el auditorio lo supo a través de este programa, fue entender la revolución, pero no nada más desde una perspectiva histórica,
sino a través de estos ejes de los negocios, de la tecnología y cómo eso se refleja en nuestra vida diaria. Para eso contamos con la participación de Marco Paz, especialista en estrategia digital y redes sociales, el ingeniero Saúl Rojo, fundador y director general de CETA Internacional, el doctor Álvaro Bracamontes, profesor investigador del Colegio Sonora. A todos ustedes muchas gracias por estar aquí en esta edición y a ustedes, por supuesto, también gracias por acompañarnos en este programa y invitarlos nuevamente a que sigan las transmisiones de este tipo que, por supuesto, están pensadas en mover lo que está sucediendo en Sonora, en mover lo que sucede en los municipios y no me queda más que agradecerles su presencia y hasta la próxima.